Las políticas de inclusión educativa son imprescindibles y van a seguir siendo imprescindibles, yo creo que por los próximos 5 años, porque razonablemente, y dado los tiempos que lleva a construir un consenso y una política como la que se necesita en educación media, no vamos a tener una reforma estructural en 5 años. O sea, podemos construir los consensos, podemos empezar una implementación, pero no vamos a estar con el prototipo listo y funcionando en este tiempo. Yo quiero decir 2 cuestiones más muy simples. La primera es, hay un texto del año 94 escrito por María Esther Mancebo y Pedro Ravela, que es el último trabajo de la serie que hace la Oficina de Montevideo de Diagnóstico de la ANEP. Se llama Hacia un rediseño organizacional de la enseñanza secundaria. Yo invito a buscarlo y a leerlo. Es del año 94, tiene 16 años. Yo creo que si uno toma esas cuestiones, son básicamente las mismas que cíclicamente a las cuales volvemos hoy en día. O sea, siguen teniendo vigencia. Lo cual es alarmante, porque van casi 15 años, o sea, 3 gobiernos, 3 administraciones de educación, que sí o no, pero que no han tomado en serio esos diagnósticos. Entonces yo creo que ahí hay un núcleo muy duro, así me parece fantástico lo que dice Pilar, porque realmente es eso, o sea, secundaria está organizada en el año 35 y no cambió nada. Y si a nivel central es eso, ¿sí? Un gran embudo que todo termina en una inspección general docente y en un consejo de 3, y que todo pasa por ahí, ¿sí? Si a eso le agregamos cómo funciona un liceo, donde un señor director tiene casi 16 horas de clases, le pagan por 8, tiene que atender a 800, con suerte, 800 alumnos y aproximadamente unos 120 profesores, con un secretario, 2 o 3 administrativos, 2 adscriptos por turno, o sea, es algo delirante. Entonces, cuando yo escucho que el Parlamento quiere hacer 58 más de eso, yo digo, ni loco. O sea, definitivamente no, punto, ni un peso más a eso. Tercer punto, estamos haciendo un trabajo en Maroñas, con 12 escuelas, 25 grupos, 700 niños. Zonas de escuelas de contexto crítico, grupos de sexto de entre 16 y 22 niños, ya se empieza a notar el problema de la desafiliación allí. O sea, el 10% de los niños ya no termina sexto año. Fíjense, el chiquilín está en noviembre con una maestra, son 20 compañeros, tiene una maestra de apoyo, 1 o 2 maestros comunitarios, tiene psicólogo y asistente social, comedor. Es decir, hay un esquema de contención, de animación del muchacho, de conocimiento profundo, en la parte sociónoma, o sea, punto pedagógico didáctico es el maestro traduce, recontextualiza los conocimientos de todas las áreas, ¿sí? Genera una didáctica apropiada. 4 meses más tarde llega a un lugar donde hay 45 muchachos, hay 12 profesores que le hablan en 12 lenguajes diferentes, ninguno de los cuales va a llegar a conocer su nombre, ni su vida familiar, ni su trayectoria. Es decir, es un delirio lo que tenemos a nivel de enseñanza media básica. A nivel de la enseñanza media superior, yo creo que hay una cosa que es fundamental. La UTU hizo un esfuerzo extraordinario, casi al borde de su identidad, que es crear los bachilleratos tecnológicos. Yo creo que es una oportunidad fundamental, el BT, los bachilleratos artísticos, de repensar la enseñanza media superior en articulación. En articulación de una forma que no existe en Uruguay. ¿Por qué secundaria o por qué UTU por separado tienen que hacer cosas como un bachillerato de administración? Por separado. ¿Por qué no podemos hacer asociaciones en localidades para hacer bachilleratos en conjunto? Hay una que dice, desde el interior de la enseñanza media veo como el obstáculo mayor para la transformación la voluntad de los propios actores de los liceos, inmersos en culturas institucionales desprofesionalizadas, no reflexivas ni autocríticas con su propia organización y resultados. ¿Qué estrategias revierten esto? Quizás lo puedas compartiendo o no las cosas que plantea Yo ya di mi Tabaré. opinión sobre eso y es similar, no voy a...
Insisto en que no es el único problema. O sea, el facilismo culposo no nos lleva a nada. Nos lleva a una resistencia brutal de los docentes en lo que están. Yo creo que si no cambiamos esa perspectiva, va a ser imposible una transformación en la educación media. Si no aceptamos que el problema de la educación media es de toda la sociedad, no va a haber cambio, porque todos sabemos que la agresión permanente lo que genera es resistencia y vuelta para atrás. Los bloqueos que existen a la construcción de consensos son importantes. Hay bloqueos tanto en los elencos políticos. En la campaña electoral pasada, la enseñanza media no apareció como agenda. Se hablaba de dos cosas: hacernos escuela de tiempo completo y llevamos la universidad al interior del país. Cuando la enseñanza media se caía a pedazos, cuando todos los diagnósticos apuntaban de que la agenda de la política educativa tenía que estar en cuestión, estábamos hablando de cosas que a mi juicio no eran relevantes, digamos, urgentes, estructurales, fundamentales, ser ya, digamos. Hay bloqueos políticos muy importantes adentro de los enfrentamientos entre grupos sindicales y autoridades, entre lógicas, entre sectores, están presentes, son muy fuertes. La ley de educación que tenemos está siendo cuestionada por los sindicatos, se ha hablado hasta de inconstitucionalidad por los más diversos argumentos, no los voy a juzgar, pero están arriba de la mesa. O sea, tenemos un panorama muy difícil, a lo cual se agrega la experiencia del Congreso de Educación, que también generó muchos enfrentamientos adicionales. Entonces, hay razones buenas para ser pesimistas en que pueda aceptar. El 50% de estudiantes que llegan de primaria, reconocidos por las propias maestras, que no saben leer y escribir. Y lo otro es el 26% de rezago que ya llega de primaria. Y yo comparto casi todo lo que decían, ahí no encuentro discrepancia alguna. Lo que sí quiero decir, y me parece importante, es el tema de las políticas sociales y las políticas educativas. Ahí también hay una disociación histórica. Si no logramos ubicar con claridad que el sujeto, en este caso de la educación, es el estudiante y que es desde ahí que hay que pensar en las políticas públicas y educativas, y que eso implica, yo no digo focalizar, yo digo implica flexibilizar y contextualizar, y estoy hablando desde la educación, ¿no? Yo tengo una opinión muy crítica de las políticas focalizadas, no la voy a desarrollar acá porque no es el lugar. Sin embargo, creo en los momentos de emergencia de un país o de una sociedad. Por eso insisto en que hay algunas de las políticas que son de emergencia, que no me gustaría universalizarlas, porque creo en que esta situación va a poder cambiar. Con esto quiero decir también, y lo digo con total convicción, como ya dije, UTU ha logrado cosas que no hemos logrado en secundaria, pero también, digamos, en UTU entran 25 estudiantes por grupo, seleccionados entre las colas de muchos estudiantes que quieren ingresar, mientras que secundaria absorbe a todos estos chiquilines. Alguien pregunta, entre las cosas que llegan acá, ¿qué hacer para suavizar, dice, ese golpe tan duro? ¿No serán muchos 13 profesores? Yo sé que ya hubo políticas respecto a esto. ¿Qué están pensando ustedes? Son muchísimos 13 profesores y nadie, yo les digo, hoy es algo aceptado en el 90% de secundaria. Ahora, el problema es que cambiar programas, desde el lugar que planteaba él, el tema es cambiar estos programas. Lo que estamos planteando es flexibilizar, es en algunos casos semestralizar, trabajar con los rezagados, o sea, los que tienen, y con los extraedades, con otra. Pero cambiar un programa en secundaria nos llevaría todo el quinquenio. Y no va por ahí la posible transformación, que no quiere decir que no haya nuevas propuestas. Y hay que suavizar, sí, pero ese es el tema del clima institucional. Y bueno, con primaria ya estamos trabajando mucho en la interfase. Y estamos entendiendo que no es de sexto, es de quinto, y no es hasta primero, es hasta segundo. Pero nos encontramos con todas estas dificultades también. Ahora, ahí hay que meter cabeza, compromiso y cariño. El doble horario, las nuevas experiencias, y esto lo quiero decir, las nuevas experiencias son todos con tiempos extendidos, pero no tenemos locales. Hay propuestas. Vamos a estar el Liceo de San Luis, no sé lo que han ido para el este, habrán visto que había un liceo que se llamaba de tiempo completo
y que cuando nosotros ingresamos dijimos, bueno, ¿cuál es el programa? No había. Por un lado mejor, porque empezamos con una comunidad muy activa de pescadores. Bueno, ahí vamos a hacer una experiencia piloto, que la queremos hacer de la mejor manera para que una vez culminado el quinquenio podamos decir, bueno, este sería el prototipo de primer ciclo. Ahora, ojo, necesitamos un liceo cada 300 chiquilines, con doble horario, con gimnasio, con vestuario, con comedor, adaptado a este contexto que es el de pescadores, que la propuesta viene de la comunidad. Ahora, eso tampoco va a ser en un quinquenio. Entonces, 57 liceos que no sean iguales. Lo que estamos pidiendo son 57 liceos que nos permitan desarrollar propuestas innovadoras, pero con condiciones mínimas habitables. Claro. UDELAR no debería tener los problemas de secundaria, y los problemas son ligeramente parecidos, pero son diferentes porque tienen la virtud de poder intervenir más rápido. Es decir, como se cogobierna, es decir, y todos los participantes, ¿no? los interesados participan de ellos, supuestamente deberían poder, están más cerca de sí mismos, y el poder estar más cerca de ellos y podrían mejorarse mucho más rápido. Eso a veces no ocurre porque también, como ha mostrado un poco el trabajo que nosotros hicimos, y que de alguna manera también, yo no comenté los detalles, pero también coincide con algunos de los resultados que mostraba recién el doctor Calegari, hay veces que hay diferencias en las realidades de algunos centros, es decir, hay lógicas de carreras y de estudios que hacen a que, bueno, es decir, la deserción es igual en medicina y en música desde el punto de vista cuantitativo, pero no desde el punto de vista de la explicación de por qué la gente deserta. Entonces, es decir, incluso hasta la deserción voluntaria entre ingeniería, música, medicina o ciencias sociales no es necesariamente convergente. Hay factores que incluso son propios del sistema y de la dinámica de lo que pasa adentro, de cómo se lleva la gente entre sí. Y una cosa que yo discrepo un poco con el énfasis que decían recién los colegas, que hacen mucho, le echan mucho la culpa a las políticas buenas, malas, o a la sociedad. Yo le echo la culpa al sistema educativo, discúlpenme. Yo soy docente, doy 3 cursos por año, y yo veo que hay veces que los resultados también se deben mucho a que los gurises reciben pésimas clases. Es decir, hay muchas malas clases y hay que, ¿no? Como cuando uno canta el himno, ponerse la mano en el corazón, ¿tá? O arrodillarse y poner la rodilla arriba de una piedrita, para que uno le duela y sepa que está haciendo efectivamente el mea culpa. Yo no tuve la chance de enseñar en secundaria, pero enseñé todos los años de mi carrera y enseñé también en el posgrado. Yo conozco todas las clases, ¿cómo no voy a conocer? Si me dedico a eso, todas las causas sociales de por qué los sistemas fracasan y cuándo ha habido buenas o malas decisiones educativas en mi facultad, o calculo que también en el sistema educativo, producto de buenas o malas políticas. Pero también he visto cómo simplemente cierta inercia de la práctica corporativa docente diaria hace que los gurises reciban peores clases. Yo siempre he catalogado de aburrida, y el término lo usó también Boado, ¿no? la formación universitaria, las clases en la universidad, como factor de desestímulo. Porque creo que hemos avanzado enormemente en el conocimiento de cómo aprenden los adultos, pero no lo aplicamos. Entonces hoy estamos, y no estamos hablando de nada innovador, porque hoy de repente estamos hablando de enseñanza activa y defendiendo principios de aprendizaje autónomo del adulto que estaban ya en la década del 60, vamos a entendernos, ¿no? ¿Verdad? Pero no los aplicamos. Entonces esas sí son particularidades que además tienen que atender a la particularidad de la gran diversidad de la universidad. Eso estamos totalmente de acuerdo, que podemos tener de repente valores iguales, pero no es. Son absolutamente diferentes y tienen que ser diferentes. Eso es lo que le da la riqueza a la enseñanza terciaria. Son diferentes en cada una de las áreas disciplinarias o incluso en pequeñas unidades. Así que lograr la mayor autonomía del estudiante, que el estudiante sea centro y cada vez más centro de su propio aprendizaje, eso tiene que ser un poquito el eje
de muchas de las políticas que nosotros hacemos. O sea, hay políticas generales y hay políticas particulares para cada uno de los sectores que tiene que ver con esa que hemos llamado renovación de la enseñanza, para no hablar más de innovación, dado que estamos recurriendo de repente a conocimientos ya muy viejos que no aplicamos. El estudiante tiene que aprender a ser autónomo y el docente tiene que darse cuenta que no por pararse delante de un aula y hacer un acto de erudición está enseñando, que su papel tiene que ser el de orientar, el de expresar distintas puntos de vista, ¿no, verdad? Y hacer que el estudiante, estimular a que el estudiante le guste lo que está haciendo y que busque su propio proceso de aprendizaje. Alguien hoy habló el hecho de que tenemos que crear una nueva institución educativa, ¿no? Una de las cosas, yo trabajo mucho en las escuelas y sigo en los ratos libres, sigo trabajando en las escuelas y veo grandes diferencias. Estoy hablando de las escuelas. En primer lugar, una de las cosas que me preocupa es que hemos hecho grandes esfuerzos con objetivos muy loables con las escuelas de contexto crítico, las escuelas de tiempo completo, pero creo que estamos reproduciendo y todavía profundizando la segmentación social. Y eso es una cosa que concretamente lo digo para poner un ejemplo. Calle Iguá, frente a la Facultad de Ciencias, de un lado tenemos la 117 y del otro la 136, ¿no? Algo así por el estilo. De un lado van los niños de los asentamientos, de las márgenes del Malvin, y del otro lado van los otros niños. Son totalmente distintas. El comportamiento de los niños, las tradiciones, la cultura que arrastran, todo lo demás. Y no hay diálogo entre las dos escuelas. En contrapartida pongo las escuelas rurales que conozco, no del interior, que ya son mejores, las rurales, donde la integración entre los niños de la zona es total. Yo creo que ahí, decía Nicolás, hay una ventana de oportunidad, es la ley de educación, por más que es un objeto muy discutido, tiene muchos problemas, nos dio una ventana de oportunidad. Es, señores, que establezcamos el Consejo de Educación Medio Básica. Hagamos del ciclo básico la oportunidad histórica para que desde la UTU, desde primaria y desde secundaria podamos construir un nuevo modelo de centro educativo. Yo creo que esa es la reforma estructural fundamental que se tiene que sentar a pensar en estos momentos. Sí, a ver, hay como dos planos de la discusión. Hay una beta más ideológica sobre, para decirlo abiertamente, sobre debemos hacer asistencialismo en educación, ¿no? Y es una cuestión difícil que compromete valores, que compromete lo que es la mirada de largo plazo con las necesidades del hoy. Yo creo que Pilar lo recogía muy bien, lo recogía como tensión, porque en definitiva no son soluciones fáciles. Yo me colocaba en otro plano, yo me colocaba en el plano de la efectividad de esas políticas, ¿no? Entonces, lo que yo planteaba es, la idea de política focalizada es, a ver, surge, permítame plantear algunas cuestiones que vienen desde la ciencia política. Las políticas focalizadas en realidad aparecen como una alternativa histórica de recorte del estado de bienestar que por vocación era universalista. El mejor caso en Uruguay de política universalista es justamente la educación, ¿sí? En la medida en que los estados no pudieron empezar a responder o no quisieron responder por razones políticas a demandas crecientes de la sociedad en educación, en salud, en seguridad social, cada vez más aparecieron este tipo de políticas que focalizaban